Hola, muy buenos días mis amigos, nuevamente por acá. Tuvimos unos problemas técnicos frente a la pantalla que estábamos compartiendo con ustedes, pero retomamos entonces ya este trabajo que teníamos preparado para el día de hoy. Listo, deseándoles lo mejor a todos ustedes, que estén allá en sus casas cuidándose responsablemente, los que están saliendo a trabajar que tengan el mayor de los cuidados biosanitarios para que de ese modo podamos evitar algún tipo de riesgo eh, en la salud de nuestras familias, en nuestra salud propia, asumiendo que obviamente tenemos que sostener un nivel de cuidado muy importante para que en esta época podamos salir adelante con esta situación de la mejor manera. Estamos por aquí recibiendo ya personas a nuestra transmisión, los saludo a todos ellos. Y bueno, como les venía comentando, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, polémico muchas veces si se quiere, como lo es la psicología online. ¿Listo? Nos han preguntado colegas psicólogos, nos han preguntado pacientes por este tema de la psicología en línea, cómo la estamos manejando actualmente, qué elementos componen la psicología en línea. Entendemos que es la misma psicología tradicional, sino que llevada al escenario digital, pero tiene muchos elementos agregados que hoy vamos a conocer seguramente y vamos a poder tratar. ¿Listo? Hemos diseñado para ustedes una presentación, así que este programa o lo pueden ver en este momento o lo pueden ver en diferido. Seguramente también en YouTube lo van a encontrar. Para que lo compartan con todas esas personas a las que les puede interesar este tema, sean pacientes, sean profesionales en la psicología, sean colaboradores de la salud. Seguramente es un tema que nos compete a todos, como los que hemos mencionado de educación virtual. Psicología en línea también es un tema que seguramente nos compete a todos, nos interesa en algún momento a todos y nos llama la atención saber cómo se aplican las prácticas de la psicología si se llevan al escenario digital. ¿Listo? Entonces hemos titulado esta ponencia como Psicología Online, usos y beneficios. ¿Listo? Vamos a trabajar cuál es la novedad de la psicología en línea, cuáles son sus formas, cómo se clasifica la psicología en línea, cuáles son los beneficios que la psicología en línea trae para el paciente. Vamos a trabajar un poco sobre la efectividad. ¿Es efectiva esta modalidad de atención? Vamos a trabajar sobre las desventajas también, ¿por qué no?, de esta modalidad de intervención. Y si ustedes tienen sus preguntas, si tienen inquietudes, dudas sobre el tema, por favor, nos lo hacen saber para que de ese modo podamos estar conectados con todos ustedes. ¿Listo? Vamos a darle inicio entonces a esta actividad. ¿Cuál es la novedad de la psicología en línea entonces? Realmente, amigos, la psicología en línea se viene manejando hace mucho tiempo, es algo que no es actual como se piensa. Hace mucho tiempo, ya alrededor de los años 60, 1960, se empieza a hablar de ese concepto de psicología no online como lo hablamos nosotros, pero sí esa psicología articulada a la tecnología, ¿sí? Eh, Primero, digamos, la historia nos dice que lo primero que ocurrió con el uso de la tecnología en la medicina o en la salud tuvo que ver precisamente con la parte física, ¿sí? Mm, hubo un grupo de médicos que empezaron a trabajar con las radiografías, con las imágenes de las radiografías, compartiéndosela entre sí por medios tecnológicos. ¿Listo? Entonces empezaron a utilizar lo que en ese momento se podría asimilar como un avance tecnológico, como lo era el teléfono. Entonces empezaron a compartir diagnósticos, imágenes radiográficas por correo, y de esa forma ellos empezaron a implementar ese compartir diagnóstico entre varios profesionales para que entre todos en equipo puedan sacar una opinión diagnóstica. Ese era el objetivo principal de ese intercambio de material. Por otro lado, entonces, más o menos en el 61, 1961, 1962, ya empieza la psicología a tomar partido en esta situación. ¿De qué manera? La psicología, igual por medio de un grupo de psicólogos, ¿sí?,
empieza a trabajar y a incursionar en esta área por medio de videoconferencias. ¿Cómo son las videoconferencias? No hay que confundirlas con las videollamadas que hoy estamos haciendo. La videoconferencia era un video o una serie de videos, un compilado de videos, en esa época en cinta, donde los psicólogos explicaban determinado tema para que los pacientes que quieran adquirirlo o las personas que quieran adquirirlo puedan tener una orientación dentro de sus casas, en la comodidad de sus hogares, por medio de los dispositivos que en ese momento tenían al alcance. En el caso de esa época estamos hablando del VHS, Betamax, todos los medios digitales de ese momento, pues que permitían, los medios tecnológicos más bien de ese tiempo, que permitían el uso y la reproducción de estos videos. ¿Listo? Eran conferencias sobre temáticas. Esto tuvo mucha acogida. Se empezó a vender por medio de las mismas editoriales, ¿sí? De las empresas que imprimían libros en su momento, porque era una novedad. Entonces el libro lo acompañaban de una conferencia. X autor, X psicólogo escribía un texto sobre un tema y lo acompañaba de una videoconferencia que venía adjunta a ese libro. Eso fue bastante novedoso para la época y permitió ante todo esa incursión entonces de la psicología en la parte tecnológica. ¿Listo? ¿Cuál es la novedad entonces hoy en día? Si esto ya existía, si esto ya se venía manejando, ¿cuál es la novedad que existe hoy en día? Pues frente a estos cambios que nos ha tocado vivir actualmente. La novedad, amigos, principalmente es la articulación entonces de Internet, de las herramientas de Internet con las herramientas de terapia psicológica. Pero esto pasó entonces ahora en la pandemia. No, esto ya viene pasando hace muchos años, viene incursionando hace muchos años ya la psicología de la mano con el Internet en las terapias en línea o las terapias online como se conocen actualmente. ¿Listo? Entonces, digamos que ya tiene un recorrido histórico importante porque vamos a ver que no solo terapia en línea implica atención de videollamada o de videoconferencia por medio de un dispositivo. Hay muchas formas de terapia en línea y lo vamos a ver más adelante. Bueno, hablando de las formas precisamente, amigos, tenemos que la teleconferencia o la videollamada, como nosotros la podemos reconocer más fácil, ya sea, pues no se aconseja mucho hacerlo por medio de WhatsApp, por ejemplo, por medio de Messenger. Si hay que, de preferencia, tener un software, una plataforma que nos permita desarrollar a nosotros terapia en línea. Pero ¿qué sucede, amigos? Actualmente, debido a la coyuntura actual de la sociedad, pues sí se está manejando por diversas plataformas, incluido pues lo que es WhatsApp y Zoom, bueno, las aplicaciones que más conocemos para este tipo de videollamadas, entendiendo que no todas las personas tienen acceso a otro tipo de plataformas, que se les dificulta mucho a veces ingresar a otro tipo de plataformas. Entonces, es por eso que WhatsApp ha implementado, por ejemplo, estrategias de privacidad de la información para que en el caso de la psicología, en el caso de la medicina que se está haciendo por medio de esta plataforma, la información se conserve y se lleve a la mayor confidencialidad que se pueda, entendiendo que obviamente toda información que está en Internet ya no se consideraría confidencial de algún modo, ¿verdad? Entonces les hablaba, la videollamada es la que más conocemos, la modalidad de terapia en línea que más conocemos, videollamada, el paciente está en su casa, el profesional está en su oficina, en su estudio, en este caso, pues desde sus casas generalmente, atendiendo por un tiempo prudente casi similar al de la consulta tradicional a ese paciente, ¿listo? Pero hay muchas otras formas, amigos. Está la terapia por correo, por ejemplo, que es una terapia que acompaña las videoconferencias o las videollamadas, ¿sí? Entonces, empiezan a implementarse ya los correos electrónicos de seguimiento, muy eficaces, por cierto, porque refuerzan todo lo que se habló en su momento en la terapia, en la videollamada, llevándola a un escenario escrito.
Y las ventajas del escenario escrito son que el paciente generalmente expresa mucho más fácil que cuando está tal vez sea en el consultorio del profesional o sea en una videollamada también. Escrito, digamos, hay más posibilidades de que esa expresión pueda tener mayor efecto terapéutico, incluso si se quiere, tanto en el paciente como en el profesional que está haciéndose cargo de ese caso. ¿Listo? Está también la modalidad por chat. Un chat en tiempo real, les hablo. El chat en tiempo real, entonces, también se ha implementado por medio de las plataformas que más conocemos, incluso por vía WhatsApp, por la facilidad, vuelvo y repito, aunque para esto hay plataformas actualmente ya diseñadas previamente para ese fin, para un fin terapéutico, para un fin donde tengamos nosotros como profesionales en la psicología el acceso a ese paciente de forma escrita. Sin embargo, por la facilidad, por el acceso de las personas como pacientes a una plataforma de esas, se ha trabajado perfectamente por las plataformas que conocemos. Incluso con los jóvenes aplica muy bien el tema de Messenger, el tema de WhatsApp, porque tienen mayor facilidad de acceso, mayor confianza con la plataforma y de ese modo se puede entablar perfectamente una relación terapéutica, ética y muy profesional. ¿Listo? En tiempo real, aclaraba al principio, en tiempo real, ¿qué quiere decir esto? Que al mismo tiempo que está el profesional de un lado de la pantalla, al otro lado está el paciente y están escribiéndose o compartiendo, si se quiere, audios, aunque el chat implicaría más la elaboración escrita, ¿verdad? Viene entonces aquí un agregado. También existe otro tipo de chat que se considera o se denomina el chatbots o los chatbots, ¿sí? Que no son más que un chat programado, ¿sí? Es como un concepto de la robótica del chat, donde las personas no necesitan estar en tiempo real, no necesitan incluso estar dos personas. De un lado puede estar un paciente y del otro lado un programa, un software que te está respondiendo a tus inquietudes. Previamente programado. Esto tiene mucha acogida, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque el fuerte de este tipo de terapias sí está en Asia. Principalmente en Asia se ha aplicado mucho este tipo de terapias para diversos motivos de consulta, pero pues digamos no todos. Este no aplica para todos, ¿listo? Tenemos que hacer claridad en eso. El tema del chatbot no aplica para todos los consultantes, para todos los motivos de consulta. Hay motivos de consulta cuyo proceso puede ser guiado, ¿por qué no?, por un robot o por un software que le indique algunas actividades. Esto aplica mucho, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, donde hay actividades muy concretas por hacer. Entonces, después de una asesoría por videollamada o tal vez una asesoría incluso presencial, cuando se ha podido hacerlo, lo acompañan los profesionales también de un chatbot, donde el chatbot es quien le va explicando en cierto modo orientando al paciente sobre las estrategias a seguir y a aplicar día tras día, porque esto generalmente se hace diario, igual que lo que es la terapia por correo. Se supone que la terapia por correo debe acompañar el proceso, es decir, no se puede hacer solo terapia por correo, ¿ya? Va a ser un acompañante del proceso y en algún momento sí debe haber videollamada, pero va a acompañar el proceso casi diario de modo a modo de seguimiento, a modo de orientación y a modo de acompañamiento permanente, ¿sí? El paciente sabe que hay un acompañamiento permanente desde el correo electrónico, permanente si se quiere desde un chat o si se quiere, pues, y si se tiene el dispositivo o la plataforma montada para tal fin, desde un chatbot. ¿Listo? Hay otra modalidad también que es la telefónica. La telefónica es muy similar a la primera, la videollamada, pero esta vez no hay imagen. Es la tradicional llamada. Esta la aplican, por ejemplo, mucho para las líneas de emergencias psicológicas en los países. Y tiene que ver con una orientación por medio de una llamada sobre X situación. Primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, han tenido muy buenos resultados frente a este tema telefónico. ¿Ya? En los
en la gran cantidad de países que aplican esta estrategia, los resultados han sido positivos en el sentido de que se contiene de alguna manera esa parte emocional del paciente. Vuelvo y repito, estos no actúan solos, estas son formas que no actúan solas y siempre debemos llegar a un contacto ya sea virtual o sea presencial con el paciente. No podemos confiarnos con que ya hicimos una llamada y dejamos esto quieto. Y el paciente no puede confiarse con que ya tuve una llamada con un psicólogo y me quedo quieto. No, tuve la llamada con el psicólogo, logré estabilizar mis emociones, pero entonces lo más pronto posible me vuelvo a contactar con él para que busquemos qué otros medios pueden aportarle a mi proceso. ¿Listo? Existen unos foros también. Los foros son esos espacios virtuales, por ejemplo, en esta época de cuarentena, los foros de discusión de los alumnos en la educación virtual. Foros de discusión que tienen que ver con la participación activa de todos los alumnos, de varios alumnos, el docente también si se quiere, y de igual forma actuamos los psicólogos. Foros de discusión en línea donde los pacientes, varios pacientes o varias personas ingresan, comentan sobre un tema determinado, sobre un síntoma determinado, sobre un malestar determinado y en conjunto se va construyendo la solución. ¿Listo? Esto tienen de adicional los foros, que la solución se construye en conjunto, que al darme cuenta que no soy el único que padezco esta situación, que hay otras personas a las que yo estoy leyendo, pues que padecen esa misma situación, que tienen tal vez diversas formas, pero es una situación muy similar a la mía, empiezo yo a generar automáticamente un efecto terapéutico frente al proceso. Igual, no funciona solo, vuelvo y repito, no funciona solo. Los foros son un acompañamiento y en algún momento podemos llevar al escenario. ¿En qué, digamos, se diferencia esto con un grupo focal, como los que se suelen hacer a nivel presencial, un grupo terapéutico? Es en que el grupo terapéutico en físico o presencial implica un gran trabajo de confianza, porque cuando hay confianza empieza ya el paciente a elaborar, pero mientras que no haya esa confianza el paciente sí se sesga bastante, no suele comentar de primera mano sus dificultades, sus situaciones, y entonces esto es una limitación de ese tipo de espacios. A nivel virtual es diferente porque la virtualidad permite un anonimato que puede ser visto como algo bueno, algo positivo o algo también negativo en algún momento. Hay que buscar las formas siempre y no sesgarnos desde la generalidad y calificar esto como malo o como bueno, no. Hay que buscar siempre ese equilibrio, esos puntos medios a los que yo puedo llegar cuando aplique esto sin llegar al otro extremo, ¿verdad? Entonces, de entrada podemos decir que bueno, los foros funcionan muy bien para ese tipo de malestar, de padecimiento y además de esa forma como la estoy planteando, ¿no? Todos participamos, todos en conjunto construimos unas estrategias de afrontamiento con la orientación obviamente de un moderador, que en este caso es el psicólogo. Existen también, amigos, programas de autogestión. ¿Qué son los programas de autogestión? Los programas de autogestión son similares a los que se manejaban en el 60, ¿sí? Pueden ser en video, pueden ser en texto, ¿ya? Hay muchísimos en este momento profesionales que están trabajando lo que es el audio, ya están en las plataformas también digitales como Spotify, trabajando programas de autogestión. ¿Y cómo funcionan estos programas de autogestión? Por módulos, una cantidad de módulos determinada para contrarrestar los efectos de X o Y síntoma, ¿sí? A nivel general, ya lo que es a nivel puntual y particular de cada situación, ya vuelvo y repito, se trabaja a nivel de videollamada, si se quiere manejar virtual, o a nivel ya de la terapia tradicional, incluso vía telefónica, pero digamos que estos programas de autogestión son muy buenos porque proponen estrategias puntuales para poder afrontar y además contrarrestar los efectos de ese malestar o de ese síntoma que en algún momento puedo presentar. Y la última forma posible que he seleccionado, aunque hay muchas otras, pero digamos he tratado de seleccionar algunas que son como las más destacadas,
son los juegos en línea. Hay juegos ya diseñados por terapeutas, pero que buscan digamos, articular más bien esa parte psicológica con esa parte didáctica y multimedial que nos ofrece la virtualidad y el mundo digital. Entonces ya hay juegos en línea que están enfocados, por ejemplo, en fortalecer la memoria, juegos en línea que están enfocados a prevenir el tema de ansiedad. Digamos, vamos como siempre en estos juegos buscando que el adolescente generalmente o el niño, que es a quienes van dirigidos este material, tenga una motivación por estar en ese proceso, tenga una motivación por estar además en ese proceso con ese terapeuta que está aplicando estas diversas formas de intervenir, lo que no es la tradicional que él conocía, que era ir al consultorio, contarle cómo le fue en el colegio, qué pasó con sus amigos, qué pasó con su familia, con sus padres. No, ahora por medio de un juego también vamos a estar aprendiendo elementos importantes que el niño o el joven puede aplicar en su vida cotidiana, pero de una forma obviamente muy motivante para él porque ellos están muy en contacto y actualizados con el mundo tecnológico. Bueno, vamos a clasificar entonces este tema de las terapias en línea. Principalmente se clasifican en dos, ¿listo? Sea cual sea su forma, se clasifican en dos. La primera clasificación nos dice que es una terapia en línea sincrónica. ¿Qué quiere decir sincrónica? Que permite dar continuidad y seguimiento a la terapia por medio de mails, por ejemplo, ¿sí? Por medio de lo que hablábamos de un chat, ¿sí? Pero entonces buscamos en este punto, ¿sí?, resaltar que la ayuda o que la orientación que él busca va a ser de forma más inmediata y además casi en tiempo real, ¿sí? La parte sincrónica siempre parte de ahí, de ser en tiempo real, es decir, que el psicólogo esté presto a responderme en este momento. Y asincrónica, entonces ya entra lo que son los foros, por ejemplo, ya entra lo que son los juegos, ya entra lo que son incluso los programas de autogestión, porque no necesariamente está el psicólogo 24 horas pendiente de esa situación, pero en algún momento pues puede estar para orientar el proceso. Sin embargo, no hay esa sincronía, por eso se llama asincrónica, no hay esa sincronía en el tiempo, no necesariamente tiene que ver con el tiempo real. Bueno, esto trae unos beneficios, amigos, para el paciente y para el profesional, ¿listo? Hay en algunos beneficios donde se cruzan los dos ejes, ¿listo? El paciente y el profesional se cruzan en algunos beneficios, como es el desplazamiento. Ni el profesional debe desplazarse, ni el paciente debe desplazarse. El proceso en línea permite también una catarsis o una expresión verbal mucho más fácil, mucho más fluida en la mayoría de los casos que cuando el escenario es presencial, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, vuelvo y lo digo, permite un velo, la pantalla funciona como un velo donde de una u otra manera el paciente se siente más seguro, ¿sí?, menos expuesto y de cierto modo es menos invasivo el proceso que cuando está en un consultorio frente al paciente, frente al terapeuta, perdón. Entonces permite esa expresión verbal, incluso si es de forma escrita, igual la facilita, la posibilita también de una forma interesante. La cobertura es su principal ventaja, su principal beneficio. Hay una cobertura amplia para personas que tienen dificultades motoras, por ejemplo, personas que los horarios de trabajo no les permiten desplazarse hasta un consultorio cada 8 días o cada que se programe una cita, pues vía online van a poder acceder mucho más fácil a su atención psicológica. Por lo tanto, sí, la cobertura es una de las principales ventajas que presenta el servicio. Los costos, por otro lado, son mucho más inferiores que cuando es a nivel presencial. Los costos disminuyen
Pues sustancialmente porque no se requieren costos de funcionamiento extra, ¿ya? Aparte de tener los recursos necesarios, aparte de tener la disposición de tiempo necesaria y la inversión que se le hace de tiempo también a la terapia, pues los costos disminuyen tanto para el profesional, vuelvo y repito, como para el paciente. En este caso sí debemos tener en cuenta esa parte. Permite dar continuidad y seguimiento a la terapia entre sesiones, puesto que gracias a los correos de seguimiento se motiva a la persona a hacer sus ejercicios en casa y posibilita resolver dudas de una manera más inmediata. Amigos, colegas psicólogos, a tener muy en cuenta esto, ¿sí? La psicología en línea no es la misma psicología tradicional. Debemos quitarnos eso de la cabeza porque muchos profesionales están planteando la psicología en línea como la misma psicología tradicional, pero llevada a una videollamada. Nos dimos cuenta que hay muchas formas de psicología en línea, amigos. Nos dimos cuenta que las pocas que he mencionado, con esas es suficiente incluso para poder plantear una estrategia, un programa entero de intervención, ¿sí? Pero hay muchas otras formas que podemos investigar, podemos conocer y podemos aplicar de una forma ética y responsable. ¿Por qué hago este énfasis y esta aclaración, amigos? Porque cuando estamos presencial con un paciente, nos limitamos en el tiempo a que venga cada 8 días o cada 15 días o cada que le programe la sesión. Generalmente es semanal, una sesión semanal, ¿sí? Y no hacemos un seguimiento responsable muchas veces de este tema, no. Este tipo de psicología, esta modalidad de psicología nos invita a eso. Psicología en línea es hacer seguimiento diario si se quiere, diario si se necesita, y eso no implica que todos los días, colega, debes estar llamando a tu paciente, no, pero todos los días podrás enviarle un correo electrónico, todos los días podrás enviarle un material escrito, todos los días podrás enviarle o programar diversas herramientas multimediales que aporten al tratamiento terapéutico de tu paciente. Entonces, colegas, por favor, grabémonos esto. Psicología en línea no es psicología tradicional. Psicología en línea no es una videollamada únicamente. Psicología en línea es un mundo nuevo que debemos, ¿sí?, desde la responsabilidad y desde el profesionalismo como psicólogos conocer. Debemos permitirnos conocer. Yo todavía he conocido profesionales, y es válido decirlo, a los cuales de pronto les asusta un poco el tema virtual, a los cuales de pronto por algo desconocido, bueno, dicen, no me animo a hacer la consulta virtual, o tal vez me animo pero no sé cómo hacerlo. Bueno, leamos, internet nos permite cantidad de posibilidades, ya hay incluso certificaciones en esta modalidad en línea, ¿sí? Aprovechemos este tiempo que estamos en aislamiento para invertir un tiempo importante en el conocimiento de las nuevas formas de psicología, amigos, porque el mundo cambió. El día de hoy escuchaba yo a la ministra de Educación en Colombia hablando de que ellos tenían pensado implementar la educación virtual y empezar a manejar esa doble posibilidad para sus alumnos en un plazo mediano, es decir, de 5 a 10 años aproximadamente. Y esta pandemia, esta crisis nos obligó a todos, amigos, a trabajar y a adaptarnos a una educación virtual. ¿Por qué la psicología debe salirse de esos parámetros, amigos? Tenemos la obligación, creería yo, de investigar las nuevas formas de psicología, de investigar los nuevos modos de psicología para que podamos nosotros también desde ahí construir el futuro de nuestro programa, el futuro de nuestra profesión. ¿Listo? Entonces, volviendo con el tema que estábamos tratando, este es un beneficio fundamental para el paciente y, ¿por qué no?, para el terapeuta. Hacer seguimiento diario si se necesita, vuelvo y repito, diario si se quiere, por medio de todas las estrategias que ya les había comentado. Permite una facilidad de manejo en el tiempo, ese es otro de los beneficios. Claro, permite una facilidad del manejo en el tiempo porque no necesariamente debo desplazarme, y al no necesariamente tener que desplazarme, me permite que yo pueda estar el sábado, cuando no trabajo, en un trabajo terapéutico con mi profesional, y al profesional igual. Implica que en cualquier momento de su agenda pueda atender a ese paciente, porque ambos estarán desde los espacios requeridos, que, digamos, para esta parte sí es importante que ambos dispongan de un espacio
éticamente posible para una terapia. Es decir, yo no podría de paciente asumir que voy a recibir terapia mientras voy, no sé, mientras voy en el supermercado haciendo compras, ¿sí? Debo disponer de un tiempo y de un espacio para esa actividad. Y lo mismo el psicólogo. Debemos disponer como profesionales de un espacio tranquilo, un espacio donde yo pueda perfectamente escuchar a ese paciente y proponerle algún tipo de orientación o de acompañamiento, ¿sí? Pero nos permite entonces movernos en el tiempo, nos permite también una discreción. ¿Por qué hablo de la discreción como un beneficio? Porque muchas veces al menos en Latinoamérica, desde los prejuicios nosotros entendemos muchas veces que el que va al psicólogo, entonces seguimos pensando es el que está loco, el que va al psicólogo es el que está mal, el que va al psicólogo está llevado, como dicen por ahí. Pero realmente, amigos, los psicólogos sabemos que no es así, ¿sí? Sin embargo, para estas personas que de pronto tienen como ese miedo, todavía les da vergüenza decir que van al psicólogo, lo hacen de forma muy discreta, bueno, la modalidad en línea les permite esa discreción también, con su familia, con los colaboradores de su empresa, con sus compañeros de trabajo, en todas las esferas le permite mayor discreción también, mientras se deshace obviamente de esos prejuicios que no le dejaban iniciar con una buena terapia. Es ideal para los jóvenes, amigos, ese es otro beneficio, es ideal para los jóvenes por su contacto con los dispositivos digitales. ¿Qué mejor para un joven que le digan los padres, bueno, hoy vamos a ir al psicólogo, pero no lo vamos a hacer como tradicionalmente lo veníamos haciendo, que íbamos a la clínica, que te llevamos allá? No, desde tu celular vas a poder recibir esa sesión con tu psicólogo y él además te va a proponer muchos materiales de trabajo para que tengas la posibilidad de interactuar tú mismo y aprender tú mismo de lo que nos está pasando como familia. Entonces, ese tipo de beneficios debemos asumirlos, debemos observarlos y debemos hacerlos posibles desde las terapias que estemos haciendo, desde las intervenciones que estemos haciendo colegas psicólogos y para los pacientes igual. Viene entonces la pregunta del millón. ¿Es efectiva esta modalidad? Pues mucha gente sigue desconfiando aún de la efectividad de esta modalidad de terapia, ¿verdad? Les puedo decir con sinceridad, amigos, hay muchos estudios que nos hablan ya de la efectividad de una por una las formas de las que yo les hablé de psicología en línea. Una por una, ¿sí? Todas a su manera tienen una efectividad comprobada. Lo que pasa es que muchas veces es también el modo como se las ha aplicado, ¿sí? Entender que son estrategias, que son posibilidades que puedo articular, que necesariamente incluso debería articular, porque realmente en base a esa articulación es que mi paciente puede ir encaminado a desarrollar esas estrategias de afrontamiento que necesita, de trámite, de gestión emocional que él necesita. Entonces, la efectividad se puede probar en el orden en que se hayan aplicado de una forma profesional, de una forma ética, de una forma responsable. ¿Qué es una forma responsable? Una forma leída, una forma investigada por parte del profesional que le está aplicando. Esto no puede ser como un juego al azar. A ver, veamos con este paciente, yo aplico esto, veamos cómo me va. No, son personas las que tenemos a nuestro cargo. Entonces debemos ser responsables siempre en cómo estamos aplicando estas estrategias. Pero todas y cada una tienen una efectividad comprobada en el orden de que si se ha aplicado de una forma responsable, los efectos o los resultados pues han sido favorables. Por ejemplo, en trastornos de ansiedad se ha observado que tanto en fobia social, trastorno de pánico, agorafobia, en trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, la terapia online es beneficiosa, manteniendo una terapia sincrónica simultáneamente entre el paciente y el psicólogo por medio de chat o de teléfono. Vuelvo y repito, si no se hace seguimiento, la terapia online va a fracasar rotundamente. El éxito de la terapia online está en brindar la teleconferencia o la videollamada, como le conocemos acá, acompañada de otras estrategias que permitan un seguimiento óptimo de la situación. De lo contrario, no está fallando la psicología online como tal, estamos fallando nosotros como profesionales en la psicología
en el modo como la estamos aplicando a nuestros pacientes. Vuelvo y repito, quitémonos de la cabeza que psicología en línea es videollamada. Psicología en línea es mucho más amplio que una videollamada. En los trastornos alimentarios, por favor, tener en cuenta esto. Debemos ser cuidadosos porque, por ejemplo, la insatisfacción corporal, la preocupación sobre el peso, bulimia, anorexia, ¿sí? Hay una efectividad comprobada, por ejemplo, que la terapia por chat y el seguimiento han dado resultados, ¿sí? Buenos resultados, pero vuelvo y repito, son temas muy puntuales y delicados que no debemos asumir a la ligera. Debemos generar en cada paciente, ¿sí? Y esto no debería estarlo diciendo acá, pero lo digo porque necesariamente debemos los psicólogos tener muy claro esto, es de que nosotros debemos planear una estrategia con cada paciente. Planear una estrategia es como el docente que planea su clase o su mes de clase, sus contenidos. Tal cual nosotros con cada paciente tenemos un reto diferente, ¿sí? Y una responsabilidad diferente, por lo cual debemos plantear nosotros una estrategia, un plan con el cual yo voy a abordar eso. Y si estamos trabajando en línea, hombre, ser mucho más responsables y generar con cada uno una estrategia diferente desde la cual pueda hacerle el acompañamiento que él necesita para que no solo el síntoma disminuya, sino que él como persona siente el acompañamiento de su profesional que ha elegido, porque digamos, en este caso él elige al profesional, esa es una de las ventajas. Ellos van y buscan en la amplia gama que tenemos en internet de profesionales que lo pueden atender y él elige su profesional. Entonces, ser muy responsables con esto, porque por ejemplo hablamos de bulimia, hablamos de anorexia, si solo lo manejamos desde una videollamada, el tema no va a funcionar. Si solo lo manejamos desde una llamada o desde un chat, no va a funcionar. Todo en la articulación, tal vez la cosa cambie y podemos tener unos resultados acertados en el mediano plazo. ¿Posee desventajas este sistema de terapia en línea? Claro que sí. Como todo proceso, como el presencial también presenta sus desventajas, la terapia en línea presenta también sus desventajas, ¿por qué no? En ocasiones, por ejemplo, no se garantiza la confidencialidad. ¿En qué ocasiones? Amigos, volvemos al primer punto. Por la facilidad de acceso de nuestros pacientes, incluso de nosotros como profesionales, estamos trabajando mucho sobre plataformas públicas, como lo es WhatsApp, ¿sí? Como lo es Messenger. Estas plataformas no garantizan siempre la confidencialidad de la información y es por eso que debemos ser muy responsables en el uso de este tipo de plataformas. Ahora, ¿se van a seguir usando? Sí, se van a seguir usando, pero debemos hacerlo desde la mayor responsabilidad que podamos. Y si en algún momento podemos acceder a un software que nos permita el manejo clínico de esta psicoterapia en línea, pues hacerlo también, porque finalmente para eso están dispuestos estos software especializados, para guardar la información, confidencialidad de esa información que se brinda en terapia. Sin embargo, vuelvo y repito, ¿por qué se maneja psicoterapia en línea por WhatsApp? Por la facilidad. No es porque para el psicólogo sea más fácil, no, es porque el paciente muchas veces no tiene la forma de acceder a esos software o esa plataforma que está determinada para ese fin. Entonces hay que buscar la manera de articular estas dos opciones, ¿sí? Una opción fácil por un lado, pero una opción también que sea segura para la información que dentro de la terapia puede brindarse. En algunos casos, una de las desventajas también es que se pierde la posibilidad de acreditación profesional. Ojo, pacientes, revisemos con qué profesional nos estamos yendo a atender, a qué profesional escogimos. Hoy en día hay muchos profesionales que están haciendo esta modalidad de terapia, vuelvo y repito, por la coyuntura de la sociedad, porque debemos nosotros también como personas generar algún tipo de ingresos en base a nuestros conocimientos, en base al ejercicio de nuestra profesión, pero hay que tener muy en cuenta esta parte, pacientes. No todos los que te ofrecen el servicio por internet son psicólogos y son psicólogos o tienen su acreditación profesional. Hay que investigar un poquito también para los pacientes qué psicólogo me está atendiendo. Están en todo su derecho de exigirle sus
sus documentos, ¿por qué no? Están en todo el derecho de exigirle su número de tarjeta profesional, por ejemplo, si está en Colombia. Entonces, ese es un derecho que el paciente tiene y no debería saltarse en medio de su crisis emocional y de sus situaciones, no debería saltarse porque es la vida en manos de otra persona, ¿sí? Y entonces después termina pagando la psicología como profesión. Es que yo estuve con un psicólogo, pero muy malo, realmente no sabía nada, realmente no me ayudó en nada, realmente no aportó nada a mi vida y me cobró una cantidad de plata, pues inimaginable. Bueno, no es la profesión la que está en juego, sino también muchas veces que ese tipo de profesionales o ese tipo de personas más bien que atienden irresponsablemente personas no están acreditadas profesionalmente desde el fondo que le brinda un título profesional en el área. ¿Listo? Se pierde en gran porcentaje también la posibilidad de analizar el lenguaje no verbal. Problema, muchas personas, muchos colegas me han preguntado sobre esa parte, ¿no? Y bueno, ¿y cómo analiza uno el lenguaje no verbal del paciente si lo tiene frente a una pantalla o detrás de una pantalla? Esta parte se pierde, inevitablemente se pierde y tenemos que ser muy hábiles para, de una u otra manera, por medio de una videollamada, analizar algún tipo de gesto, de movimiento que nos refleje algo de ese lenguaje no verbal, pero realmente buscar qué estrategias también puedan compensar esta pérdida, porque sí, en un gran porcentaje, como les digo, se pierde esa posibilidad. Se dificulta el análisis de la relación terapéutica. ¿A qué voy con esto, amigos? Hay que tener algo muy en cuenta. Cuando atendemos a un paciente en línea, no podemos perder el rumbo. Somos los psicólogos, los profesionales de ese paciente y él es mi paciente, no es mi amigo, ni yo soy su amigo de entrada por ser su psicólogo. Esta relación se ha llevado a la esfera de la amistad y ese es un gran limitante de la psicología en línea. Esta modalidad se ha llevado a la esfera de la amistad, hablo, porque muchas veces el paciente entiende que si esta persona está disponible para mí casi que 24/7, es mi mejor amigo. Me ayuda, me escribe, me escucha cuando lo llamo, me manda material para investigar, es decir, es un amigo. No, no es un amigo y eso hay que dejarlo muy claro en cada proceso, en cada terapia, en cada material que tú le brindes a tu paciente. Que no se pierda el rumbo, por favor, de esa relación terapéutica. La dificultad del análisis de esa relación se enfoca a eso, en que muchas veces con el tiempo no se sabe si realmente es una relación terapéutica o una relación de amigos. Hay algunos psicólogos que uno escucha, yo tengo un paciente hace muchos años y lo atiendo de forma virtual. Pero más que ese paciente uno se da cuenta que hay una relación de amistad ahí, más que una relación terapéutica. Hay que tener en cuenta, colegas y pacientes también, que no podemos infringir esos límites. Hay límites terapéuticos que como profesionales en psicología sabemos cuáles son, que no debemos sobrepasar por más que estemos en una esfera digital. Más aún se deben cuidar porque tienden a ser mucho más invasivos que los presenciales. Entonces, mi paciente tiene mi número personal, mi paciente sabe que cuenta conmigo, pero debe saber también que es desde la esfera profesional, desde la esfera del apoyo que yo le puedo brindar y el acompañamiento principalmente que yo le puedo brindar como profesional en su situación, ¿ya? Que no es desde la esfera personal, ¿sí? Que no es desde la esfera de la amistad. Decía Lacan esta frase que me gusta tanto: mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Esto lo decía Lacan en Función y campo de la palabra y el lenguaje en 1953. Amigos, con esto finalizo esta ponencia. Si no somos capaces como profesionales de adaptarnos a los cambios que la sociedad ya venía presentando y que ahora con esta situación nos expone más aún a estos cambios, bueno, definitivamente tenemos que pensar en algo diferente, ¿sí? Se los digo de corazón porque realmente el mundo está cambiando y nuestra profesión no puede quedarse atrás con los prejuicios y con los preceptos de que la psicología no se puede hacer en línea, de que la psicología no se hizo para que la llevemos a un escenario digital. La psicología es una profesión de lo humano, trabaja con el ser humano, y si estos cambios tecnológicos
conciernen, ¿sí?, al ser humano y conciernen a todas las personas que estamos atravesando estos cambios. ¿Por qué nosotros no podemos adaptarnos a esas transformaciones tecnológicas? ¿Por qué no podemos adaptar nuestra profesión y nuestro quehacer a esta parte tan importante como es la tecnología? No quiero decir con esto que la reemplacemos la parte presencial con la virtual, ojo, sino que entendamos de una vez por todas que hay muchas formas de hacer psicología, ni siquiera dos, ¿sí? Ni siquiera la online y la presencial, hay otras formas de hacer psicología, hay formas combinadas de trabajar. Entonces podemos plantear estrategias, amigos, podemos plantear estrategias que favorezcan a esa persona que está allá y a este profesional que está acá, que fortalezcan incluso al profesional que viene detrás de nosotros, porque son los profesionales del futuro. ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo van a ser ellos si desde nosotros estamos limitándolos y diciéndoles, pero ojo, la psicología no se puede hacer en línea? No, la psicología se puede hacer en línea. No es la psicología en línea la que está fallando, son las formas como aplicamos la psicología en línea. Pasa lo mismo en la parte presencial. No es la psicología presencial la que está fallando, no es la psicología en sí misma la que está fallando, son los profesionales que muchas veces desde su quehacer no se dan el tiempo necesario para plantear una estrategia y un plan que ese paciente necesita, ¿sí? Sino que queremos todo abarcarlo desde la generalidad y así no funciona, amigos. Esta es la reflexión que les dejo el día de hoy. Espero que si tienen preguntas nos las hagan conocer, nos escriban, sigan comunicándose con nosotros. No se olviden precisamente a raíz de esta charla del día de hoy que estamos trabajando para ustedes desde la psicología en línea. No hemos parado de trabajar en este tiempo, estamos trabajando muy activos para ustedes en esta época desde la psicología en línea. Un equipo de profesionales dispuestos a atender todas sus situaciones por medio de todas estas estrategias que mencionamos el día de hoy. Las hablo precisamente porque Clínica Psicológica las está aplicando. Entonces, estamos enfocados en eso, compañeros, estamos enfocados en brindarles el mejor de los servicios, siempre muy ético, siempre muy profesional, y que tengan la garantía ustedes como pacientes que en Clínica Psicológica se va a trabajar desde las diversas estrategias para poder aportarle a esa situación que de pronto los tiene preocupados, inquietados, o con esas emociones preocupantes, ¿no? Esas emociones que tal vez a veces nos generan ese malestar muchas veces en la vida. Entonces, amigos, les dejo esa gran reflexión el día de hoy a mis colegas, a mis pacientes, a las personas que nos están viendo allá del otro lado de la pantalla. No se olviden seguir nuestro canal de Clínica Psicológica en YouTube. Esta ponencia estará también en nuestro canal de YouTube, así que si de pronto alguien quiere compartirla o si de pronto alguien quiere enviársela a alguien que conozcan, bueno, vamos a YouTube, allá vamos a encontrar esta ponencia y todos los temas que hemos tratado para ustedes. Tenemos uno similar a este, pero que trabaja la parte de educación virtual, así que vamos a mirar ese canal de YouTube, a suscribirnos y a revisar todo ese material que tenemos para ustedes, para los docentes, padres de familia, pacientes, comunidad en general. Listo, saludamos a Claudia Jimena, excelente, muchas gracias, nos dicen, muchas gracias a usted por estar pendiente de esta transmisión. A Claudia y a todas las personas que nos vieron, que tengan una excelente tarde y nos vemos en una próxima oportunidad.